Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Manuel Escalante aquí en Reflejo Público. Hoy tenemos nuestro programa Psicología a la Mano y nos acompaña, como cada viernes, Joaquín Torres. Joaquín, te agarré checando tu Face. Así es, estaba yo viendo las últimas noticias, ¿no? Para ver cómo andaban las cosas, ¿no? Ponernos un poquitito al día para no perdernos en lo que está sucediendo alrededor de nosotros y que nos ayuda muy bien las redes sociales para ponernos a tono, ¿no? Sí, por lo pronto hay buenas noticias para los policías, les aumentaron su sueldo, ¿no? Así es, yo ¿Sabes de cuánto fue? Sí, aparentemente fue, por lo que escuché la nota y estaba yo escuchando las voces del gobernador, decía él que fue un incremento del 50%. 50%. Y va directo a su sueldo base, ¿eh? ¿Así tanto les aumentaron? Sí, puso un ejemplo, lo mencionó por allá, decía él que uno de los oficiales, puso un ejemplo, ganaba como 8,000 y algo de pesos y ahora va a ganar 12,000 y algo de pesos. Ah, caray. Entonces fue más o menos un 50% que aumentaron. Eso es lo que estaba más o menos diciendo el señor gobernador en la nota. Digo, yo creo que es algo interesante porque pues de alguna manera en todo este esfuerzo para Estoy viendo aquí la nota, ¿eh? Sí. Estoy viendo aquí la nota. Poniendo en todo ese esfuerzo de tratar de que nuestra ciudad siga manteniéndose y nuestro estado se siga manteniendo con los niveles de seguridad posibles, pues una de las situaciones que estaban en espera era pues mejorar la calidad de los sueldos de los policías y bueno, hasta Fíjate que dice acá, dice que en presencia del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, y del Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, así es, Rolando Zapata Bello, dio a conocer que se contratarán a 550 nuevos elementos en la Secretaría de Seguridad Pública y 160 fiscales investigadores más como parte de la estrategia de Escudo Yucatán. Así está trabajando esto, estamos tratando de hacer exactamente lo que se está planeando con reforzar la parte jurídica y también la parte de alguna manera policíaca, ¿no? Para tener mejor. Fíjate que dice que el incremento salarial será para agentes de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública, así como investigadores, peritos y médicos de la Fiscalía General del Estado. Así es. Con lo cual Yucatán contará con la sexta policía mejor pagada en el país, dejando de ocupar el lugar número 25. Wow, la verdad, pues qué bueno, dice que la razón del aumento en el sueldo es un acto de justicia que implica un presupuesto anual de 400 millones de pesos. Así es. Wow, es bastante dinero. Pero yo no sé, Joaquín, si tantos policías y todo nos ayuden a solucionar un grave problema que estamos teniendo hoy en Yucatán. ¿Cómo va, Manuel? Y que es las expresiones de xenofobia que se están dando, sobre todo en redes sociales. Ándale. Hay un debate muy interesante que se está dando en redes sociales, sobre todo en Facebook. Ok. Donde se dice, o sea, por un lado, los yucatecos están diciendo que hay que vigilar a los fuereños, o sea, la gente que se está viniendo a vivir acá. Por otro lado, los fuereños, algunos dicen, no todos, nosotros venimos a dar desempleo. ¿Por qué nos tratan así? Por otro lado, hoy en un ejercicio que hice, le preguntaba yo a la gente si hay algún yucateco que nos quiera compartir su experiencia. Bien, sí lo vi allá en las redes. En las redes, de cómo lo han tratado en otros lados del país. Y no hubo un solo yucateco que dijera que lo han tratado mal. Cierto. Yo no sé, Joaquín, si la historia que tenemos nos ayuda a comprender qué está pasando. De entrada, ¿qué es la xenofobia? Bueno, mira, la xenofobia se define como una aversión, rechazo u odio a los extranjeros, ¿no? Ese es el concepto básico, ¿no? También puede decirse que es un miedo hacia aquello que
no es parte de la cultura propia. Yo creo que ahí es donde tendríamos que empezar, Manuel. Creo que en la historia de nuestra cultura, sobre todo la cultura de los yucatecos, los que vivimos acá, ¿no? Una de las cosas, yo no sé si es básicamente por la cuestión geográfica, estando en la parte sureste y en una península, ¿entiendes? De como estamos nosotros en Yucatán, pues de alguna manera eso influyó bastante a que nuestra cultura se vaya haciendo propia. O sea, me refiero, se vaya haciendo... Muy regional. Muy regional. O sea, la característica era básicamente que nosotros empezamos a tomar esa cultura y a valorarla tanto. Y todavía aún más, o sea, herencia de los mayas de antaño, una cultura y es que se hablaba mucho siempre de que, Joaquín, no sé si ha llegado a oír esas historias, que antes era mejor, o sea, era más fácil irse a Europa que ir al centro del país. Yo creo que sí. Sí, por eso la influencia francesa en los edificios de Mérida y todo. Sí, acuérdate, bueno, en aquella época también de historia que vivimos, en la época famosísima de Oro Verde, ¿no? Pues muchas de las cosas eran vía marítima. Entonces, como tú dices, era mucho más fácil salir de este lado e ir a alguna otra parte del mundo, o de enviar este tipo de producto hacia otras partes del mundo que tal vez ir hasta la República, ¿no? Como decías, ¿no? Al centro de del país. De la República, ¿no? ¿Cómo combatir esto? Bueno, sí, explícanos tú. Digo, vamos a empezar. La idea, yo creo que quiero que nos centremos un poco en la idea de la xenofobia como esta parte donde tú, como regionalista, tienes como una idea de cuidarte, de cuidar tu cultura, y al ver a alguien diferente, normalmente te causa un pequeño recelo, ¿no? Pero lo que hay que cuidar mucho, Manuel, que es lo que vamos a tener que tratar de hacer, ¿cómo dividimos esta parte del miedo real de que estás conociendo a alguien diferente con la situación de tener prejuicios o de excluir o discriminar a otros, ¿no? Porque ese ya tiene otro tono. Cuando un xenofóbico está denigrando, está excluyendo al otro porque se cree superior, ahí es donde ya tenemos un problema, ¿no? Okay. Entonces, básicamente esta versión o rechazo o odio a los extranjeros, de alguna manera es un miedo a que se pierda la cultura, en un sentido a que se pierda el status quo del grupo o la comunidad donde se vive, y básicamente de alguna manera es muy diferente a lo que es el racismo, que puede definirse como el pensamiento, la idea que una raza es mejor que otra, ¿no? Ok. Que te voy a decir una cosa, yo siento que el yucateco no es racista, ¿eh? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso quería yo hacer ese énfasis, sí, ¿no? O sea, fíjate, empezamos con lo primero, que es tener miedo. Tener miedo por alguien diferente, eso es algo que creo que... Otras costumbres, sí, ¿no? Tienes que acostumbrarte a que la mayoría de los seres humanos somos diferentes. Bueno, no la mayoría, todos somos diferentes, ¿no? Y en el momento en que nosotros ya somos diferentes, de alguna manera vas a tener que utilizar aquella bendición, yo lo digo así, aquella propia naturaleza que tiene el ser humano de poder adaptarse, ¿no? Entonces, hay dos posturas: tener miedo y no querer adaptarse, o enfrentar la situación y buscar cuál es ese camino, cuál es ese puente para establecer una relación, porque finalmente nos vamos a relacionar. Ahora, si alguien decidió venir a vivir aquí, ¿se tiene que acostumbrar a nosotros o nosotros nos tendríamos que acostumbrar a ellos? ¿Cómo desde el punto de vista de la psicología nos podemos integrar? Bueno, podemos poner un ejemplo muy tal vez no nos vaya a gustar mucho, pero podemos hacer un ejemplo. Cuando tú te casaste, Manuel, y tú ibas a empezar a vivir con tu esposa, en un sentido, aunque tú ya sabías que era tu novia, que la querías mucho, que habías frecuentado y que ya más o menos conocías muchas de sus cosas, pero finalmente había otras cosas que no conocías de ella, que en el momento de vivir con ella finalmente las conociste, y tuviste que tener dos opciones: o las aceptaste o no las aceptaste. Okay. Si no las aceptabas, entonces tenías el problema de lo que podemos decir compatibilidad de caracteres, ¿no? Como le decían antes, ¿no? Iba a haber un choque, porque no había esta armonía de poderse poner de acuerdo en vivir juntos.
Entonces, cuando alguien en el extranjero, estoy pensando, tomando en base esto, viene y entra a nuestra sociedad, pues yo creo que la responsabilidad es de ambos, ¿no? De los que reciben y de los que vienen también, ¿no? Porque también nos ha tocado posiblemente escuchar algunas historias, y no sé si nos quieran el público contar sus historias ya siguiendo la dinámica que tú propusiste, ¿no? Como algunos que llegaron, ¿no? Como algunos que llegaron también llegan así muy, como dicen, rajatablas y a querer introducir su forma de ser, ¿no? Okay. Entonces, tampoco eso es válido. No, yo creo que no. O sea, finalmente tú llegas a un lugar, te están cobijando, te están dando el espacio. Lo correcto es darse a conocer y buscar un punto medio para relacionarse e irse adaptando poco a poco. Sí, porque fíjate que la fama que tiene el yucateco es que es una persona amable. Sí, sí lo somos. Pero hasta que dices, espérame, o sea, te quiero mucho y te trato bien, pero no te quedes a vivir acá. Ajá. Yo creo que ahí es donde viene la otra parte, como yo lo veo, ¿no? Yo muchas veces me vi alrededor, como que los yucatecos en primera instancia, la primera situación era defensiva, ¿no? Okay. Ese chavo viene, boom, ahí vienen los guaches, ahí viene eso, pa. Si es que la historia dice que nos mandaban a los peores soldados, órale, porque estábamos muy lejos del país en la historia. Ajá. Entonces nos mandaron a los peores soldados para acá. Entonces, lo que te mandan, o sea, si es en esas circunstancias, pues sí venían a venían en otra situación más que convivir con nosotros. Claro, ¿no? sí, imagínate, como cuando a veces piensas que en la milicia, ¿no? Que, digo, tal vez por eso no fuimos militares nosotros en un sentido de decidir, que todos a veces tenemos ese deseo de haber pertenecido a la Policía Federal, a la milicia, pero sabías muy bien que la cuestión federal, si tú te enlistabas acá, normalmente terminabas del otro lado del país, ¿no? Sí. Entonces, esta situación de desarraigarte o desarraigarse de su tierra lleva en sí un proceso de adaptación interno y también de alguna manera externa. Voy a pensar un poco en los niños, por ejemplo, aquellos niños que tienen, vamos a referir nuevamente a aquellos papás que tienen que estarse cambiando por cuestión de trabajo, de estado, ¿no? ¿Cuál es el impacto con estos chicos? Estoy hablando de niños de primaria, ¿no? Que al momento de irse cambiando de ciudad en ciudad, pues van a tener que utilizar toda esa característica de personal que había dicho que tenemos los seres humanos de adaptación para readaptarse en cada lugar que van. Claro. Y ya depende mucho tanto de las habilidades de vida que el chico tenga, como también de la gente a donde llega. Pero sí, como yucatecos normalmente nosotros lo que hacíamos era como que primero un rechazo y ya luego le abrías las puertas completamente, ¿no? No sé cómo estamos viviendo hoy día, ¿no? Porque realmente hoy día pues los procesos son más rápidos. ¿Sí? O sea, yo creo que antes, en la época de, no estamos hablando que era 30, 40 años atrás, Manuel, 30 años atrás, vamos a pensarlo así, pues todavía nuestra cultura yucateca, pues la vivíamos en la calle. O sea, me refiero, veías a doña Chonita, estaba en la esquina, doña Juanita y sus hijos, don señor ya sabías a qué horas llegaba de trabajo, y los chamacos jugando en la calle, incluso hasta paraban a veces los autos para que te guías jugando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa cultura, esa riqueza, ya tenía una forma de ser, y cuando llegaba alguien a la colonia de forma diferente, entonces empezaban las vecinitas o los vecinos a chismear, a ver qué pasa, ¿no? De alguna manera era algo nuevo, pero de otra manera era una situación de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo va a cambiar nuestra situación? Mira, hay unas opiniones acá, dice A ver. Rafael Aguilar Novelo, los españoles y los chilangos nos hicieron así, sin fuereños. Okay. Luis Pech, yo creo que si no vienen a joder, no hay problema, pero que se adapten a Mérida. Exactamente. O sea, finalmente son expresiones de que tú eres allá y yo soy de acá, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo en la época reciente, independientemente de lo que nos dice la historia, Grupo CIPSE, por ejemplo, en sus estaciones de radio y televisión lanzó una campaña, Yo soy de donde estoy. Ok, Y le invitaba a la gente que estaba llegando a vivir acá que se adapte a nuestras costumbres. Esa es una campaña de invitación. Y han habido expresiones también en los tiempos recientes. Por ejemplo, hubo una alcaldesa de Progreso que decía, los progreseños,
los progreseños odiamos a los meridanos. Híjola. Sí. ¿Y cuál era su explicación? No había reelección de... No había reelección en ese momento y ya sabes que no volvió a aparecer. Bueno, ¿qué pasó en ese entonces? Y la explicación que daba ella era interesante. Cuando llegan las temporadas veraniegas, que en esos años también eran de 2 meses. Totalmente, ¿eh? Llegaban los meridanos y se les acababa el agua porque pues, llegan a tener una sobrepoblación. Okay. Llegaban a exigir servicios. Okay. ¿Sí? Incluso hasta le bajaban las mujeres a algunos progreseños, ¿no? Pues bueno, entonces era la explicación que se daba en ese momento. Ajá. Y la más reciente es la de Silán Bravo, okay, donde 3 personas campechanas originarias de Campeche asaltaron a un señor. Híjola, sí, a un pequeño empresario. A un señor de allá, ya anciano, y lo maltrataron como les dio su gana. Uh-huh. Entonces la población le pidió al alcalde y el alcalde accede a ir de casa en casa buscando a gente que no era de Silán de Bravo, okay, y que no tenía una carta de trabajo allá. Excelente. Y si no estabas, vas para afuera. Okay. ¿Sí? Entonces son los dos, o sea, es el último evento, es un evento anterior, el caso de la expresión de la exalcaldesa de Progreso y la campaña que hubo en su momento por radio y televisión, ¿no? Exactamente. Bueno, mira... ¿Nos ayuda como sociedad eso? Pues mira, lo que pasa, digo, la mayoría de los yucatecos que estemos en ese momento conectados o vayan a escuchar este video, finalmente tendrán su opinión en ese sentido, ¿no? Pero fíjate, Manuel, estamos viviendo en una época que le llaman posmodernidad, ¿ok? Que se caracteriza básicamente por una de las principales características o ejes centrales es que, sabiéndonos que cada uno somos distintos e irrepetibles, la primera cosa que se te pide es el respeto a lo distinto. ¿Ok? Entonces, esa característica nos está bañando a todos, pero en este ejemplo primero, por ejemplo, la expresión de la alcaldesa, como comentabas, ¿no? Pues bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, precisamente yo soy de Progreso, yo nací en Progreso, ¿no? Claro que he vivido toda mi vida aquí en Mérida, pero en un sentido, yo me pongo a pensar todas las cosas que tuvieron que vivir cuando los 2 meses de vacaciones, los meridanos llegábamos allá, por decirlo así, sí, ¿no? Y mientras que tú tenías tu agua normal que fluía durante los días de no verano, en verano ya tenías esa carga. Bueno, a nosotros nos pasa hoy día, se va la luz, no sube tu bomba o algo así, y empieza a desesperarte, ¿no? Sí. Pero lo interesante de eso es que la voz que toma, ¿no? Y dice, los odiamos porque nos hacen pasar un mal momento. Claro, ¿no? Claro. Entonces, podríamos decir, está medio justificado en el sentido, muy mala expresión, pero bueno, muy mala expresión, pero finalmente dices, me está haciendo sufrir a alguien, ¿no? Sí. Pero lo segundo que estás comentando el último caso, el de Silán, ¿no? Pues aquí tenemos que poner también, Manuel, una de las cosas, ¿no? Y tal vez como algunos de los que han estado comentando, ¿no? El chiste es que ya hay un precedente delictivo. Sí. Okay. Entonces, ya no es te quitaron tu agua, ya no es te bajaron a tu novia porque tú dices medio tonto o estabas tomado o algo así por el estilo, ¿no? Sino que causaste un dolor, agrediste a alguien, estás menoscabando la salud de alguien, ¿no? Y pensándolo hasta ese extremo, ¿no? Si fueron realmente localizados y responsables estas personas de lo que estamos comentando, pues la voz del pueblo funciona. Va y le pide al alcalde y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Tal vez no hayan sido las formas, ¿no? Claro. O sea, yo siempre digo, a veces puedes tener el derecho a un reclamo legal, pero tal vez las formas no son lo adecuado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que es donde tenemos nosotros que limar y tenemos que ser muy, muy conscientes de que no es el odio, sino es básicamente por el resultado de lo que se está viviendo, sí, ¿no?
Fíjate, bueno, antes de continuar, les recuerdo que estamos también transmitiendo por Reflejo Público Radio. Nos puede sintonizar por reflejopublico.com, /radio. O si utiliza usted el Radio Garden, también allá nos puede localizar. Ahí estamos transmitiendo este programa que se transmite todos los viernes, donde pues tenemos aquí a Joaquín Torres, maestro de terapia familiar, que nos ayuda a entender y cómo llevarnos mejor. Así es, pues estamos buscando hacer algo, apoyar, hacerlo más liviano, las situaciones psicológicas para poderlas entender y sobre todo aplicarlas, ¿no? Sí, desde luego. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Oye, Joaquín, ¿y qué nos trae la xenofobia? Mira, la xenofobia nos puede traer varias cosas, pero una de las cosas que nos puede traer es que nosotros nos podamos, primero que nada, tener un falso orgullo, ¿entiendes? Un falso orgullo, ya sea de la cultura a la que perteneces o básicamente de que te creas mayor que alguien o mejor que alguien, ¿no? Como empezamos la nota del día de hoy, ¿no? Aplaudimos lo que se está haciendo en Yucatán o se está intentando hacer en Yucatán por la seguridad, y luego por todos los elogios que oímos del programa y todo lo demás que están tratando de hacer, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos que estar muy conscientes y con los pies de plomo es entender que hay diferencias y que van a haber cosas diferentes alrededor y que no debemos nosotros tal vez brincar a ese punto, ser discriminatorio por ser xenofóbico, ¿no? Fíjate que hay mucha gente que está viniendo a vivir a Mérida por ser uno de los lugares más tranquilos del país para vivir, ¿no? Sí. Y hay gente que yo conozco que llega con esa psicosis, okay, de las balaceras y todo. En el fraccionamiento donde tengo la oportunidad de vivir actualmente, está muy cerca de una población que creo que festejan Ciudad Cauquel, okay, lo que es Cauquel, el pueblo de Cauquel. Okay. Creo que festejan a todos los santos. Me caigo, hermano. Porque todo el año hay voladores. Eso. Sí, por fiestas y todo, ¿no? Lo más fuerte es en enero. Pero resulta que siempre hay voladores, y muy al principio, los vecinos míos que habían venido de otros estados, okay, creían que eran balaceras. Ándale, ok. Sí. Y se preocupaban. Ok. Claro, hay gente que resulta que en el fraccionamiento donde vivían o en la privada donde vivían, allá en el norte, pues les dejaron 8 cabezas de personas decapitadas, ¿no? Ahí fue su experiencia, ¿no? Son sus experiencias y yo me imagino que debe ser algo traumático para ellos, ¿no? Ok. Esa gente viene buscando otro estilo de vida acá. Cierto. Sí. ¿Los podemos ayudar? Sí, fíjate que hablando un poquito de esto, ¿no? La idea es que entendamos, primero los que somos de acá, que no tenemos que hacer, o sea, que finalmente tenemos que aceptar a las personas que van llegando, claro, y podemos irnos a adaptar y buscar un puente medio para relacionarnos, ¿ok? Sí. Pero las otras personas que vienen, pues también les cuesta trabajo entender, y a veces muchos dicen eso, ¿no? ¿Cómo es que Yucatán sigue así? Aunque también tenemos de toda clase de cosas, porque tú, Manuel, pues tú manejas los medios, tú sabes muy bien las noticias que están saliendo a cada rato, ¿no? Y sí es cierto, seguimos siendo un Yucatán muy tranquilo, pero finalmente lo que vienen las otras personas, y ahí es donde venimos a trabajar un poco, pensando en esto, ¿no? La gente que llega trae un bagaje histórico, voy a decirlo así, un bagaje psicológico también de experiencias. Entonces, si tú y yo oímos ahorita, digamos, los voladores, pues nosotros decimos, pues hay voladores aquí cerca, ¿no? Creo que hay fiesta, ¿no? Para nosotros es esa la referencia. Claro. Para los del centro y norte del país es otra la referencia, ¿no? Ya casi estás buscando empezar a cuidarte y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay que entendernos e ir platicando entre nosotros mismos para que veamos que eso normalmente no sucede por aquí, ¿no? Correcto. Lo que podemos hacer básicamente para que nosotros, yo digo que el primer punto que podemos compartir con los demás
es el hecho de que la xenofobia, como una expresión de miedo hacia lo distinto, pues de alguna manera tiene que ser cuestionada propiamente, ¿no? Tú mismo tienes que decir, bueno, ¿por qué realmente tengo miedo a los extranjeros, ¿no? ¿Qué me están quitando? ¿Qué va a cambiar de mi cultura si llegan otras personas, ¿no? Okay. En lugar de tal vez empezar a poder nosotros decir, oye, ¿qué puedo aprovechar, qué trae de bueno y qué podemos construir juntos, ¿no? Ajá. Ese es un punto, ¿no? Y lo que sí tendríamos que evitar, básicamente, es el hecho de no dejar que el egocentrismo cultural, voy a decirlo de esta manera, siga creciendo a un sentimiento de discriminación, al punto de que por ser como nosotros somos, entonces empecemos a tener un etnocentrismo, o sea, querer resaltar nuestra cultura como la mejor, ¿no? Y empezar a tener discriminación. Mira, todos los trastornos normalmente, y como este tipo de xenofobia, están basados en los prejuicios, Manuel. Y tú sabes muy bien, desde un punto de vista de la psicología, la discriminación es un prejuicio, ¿ok? Es algo que tú ya previamente tienes en tu cabeza y lo aplicas al momento de relacionarte con alguien, ¿no? El prejuicio se fundamenta en las conductas despectivas que tú utilizas para otras personas. Chilango, guach. Exactamente. Chilango, guach. Cosas así, ¿no? Sí, ¿sabes por qué le dicen guach? Ah, me acuerdo, me contaste la historia. Está muy bien, resulta ¿no? que cuando venían los soldados, sus botas sonaban guach, guach, guach. Entonces ahí vienen los guaches, por el sonido de las ahí vienen los guaches, ¿no? Entonces, básicamente, el prejuicio, básicamente, es algo no lógico, no es algo certero, no es algo que realmente tenga que seguirse. Entonces, tal vez allá nos podríamos nosotros muy bien ayudar a entender de que lo que estamos sintiendo es simplemente vamos a pensar, momento de angustia de entrar a algo nuevo, a relacionarme con el vecino que no está aquí. Por ejemplo, yo te puedo decir que allá donde tienes tu casa, cerca de Francisco Montejo, hay varios vecinos en mi colonia que yo ya divisé y varios de ellos son incluso extranjeros, son de Cuba, ¿no? Entonces, pues muy bien, allí los podemos saludar. Bueno, no se pierden porque la forma en como hablan, seguramente también notan nuestro tono, que somos yucatecos, como cuando vamos al centro de la República, nosotros notamos muy bien que alguien es extranjero como cubano, ¿no? Y entonces, el chiste es, yo creo, como sociedad, y lo que estamos buscando es una cohesión social, y la cohesión social se hace con las personas que están en la comunidad. Simplemente hay que respetar que lo que se está buscando es el ambiente sano, la paz, la convivencia, incluso comunitaria que podamos tener, y eso es lo que buscamos realmente, ¿no? Y no de alguna manera alentar las conductas de prejuicios, las conductas discriminatorias, las conductas de xenofobia, ¿no? Dice David Barrera Canto, lo único que puedo decir de los guaches, cuando viví en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y en Jalapa, es que se burlan mucho del modo de hablar de nosotros los yucatecos. Nos tienen como brutos y además son prepotentes, son odiados en Jalapa, y cuando vienen a Yucatán quieren inventar el hilo negro y el agua caliente. Y le contesta Porfirio Gutiérrez, dice, el chilaquil inventa el hilo negro y el agua caliente, brother, dice. Pero es a toda madre, me refiero a los chilangos. Claro, claro. Pero no hay cabrón más hospitalario y cuate en este país que un chilaquil. Ya que a donde va te lleva. No invites a uno a tu casa porque prepárate a recibir con él a 10 amigos. Híjole. Sí, él es de Jalapa y dice, mis paisanos, los jalapeños son indios. No les des mucha importancia. No hay indio que no sea soberbio. O sea, finalmente es un tema que está ahorita en redes sociales, sonando mucho, y que la verdad es un tema que ha generado bastante polémica, ¿no? Sobre todo a raíz de los hechos en Silán de Bravo. Sí, mira, yo creo que nuevamente apunto hacia las formas, hablando del episodio de Silán de Bravo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna manera el trabajo comunitario tiene que irse llevando poco a poco, ¿no? Sí. Y sí, yo estoy casi seguro que la gente que sabía que esa gente del estado vecino vivía ahí, al principio tuvo una idea, ¿no?
Sí. Pero luego ya sucediendo eso, yo creo que lo que levantó ese tipo de conductas fue básicamente el ilícito, el delito. El delito. Sí, Okay. además te voy a decir una cosa, o sea, acuérdate cómo está formada una comunidad, Manuel. Siempre hay actores sociales, ¿ok? Y los actores sociales normalmente son pues el vecino de la esquina, ahí por donde vivíamos estaba Don Pepe, era el dueño de La Voz del Pueblo. Claro. El otro lado estaba también los del Chaflam, que todavía existen por allá. Entonces, bueno, toda esa parte, tú sabes quiénes son los líderes, los que conocen, el carnicero, sí, claro. Todos ellos. Eso era cuando nosotros vivíamos aquí en Mérida hace algunos años. En ¿no? las colonias. En las colonias todavía conocen muy bien todo eso, tienen esa dinámica. En la comunidad de Silán de Bravo, ten por seguro que ellos se conocen. Y saben quién es el médico, quién es dónde vive el médico que manda a la Secretaría de Salud, si es que hay allá centro de salud o del IMSS. O sea, ya saben más o menos quiénes son, se conocen. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que yo creo que impactó es que el señor que realmente fue agredido era un conocido de antaño, o sea, vamos a poner, sí, es un actor social, sí, que yo estoy casi seguro que la mayoría de la gente la conocía y lo apreciaba. Entonces, al verse agredido, yo creo que la sociedad reaccionó de esta manera. No, sí. Nuevamente digo, las formas, ¿no? Sí. Posiblemente hubiésemos podido hacer alguna otra cosa, ¿no? Muy bien, Joaquín. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre este tema? Pues bueno, yo básicamente, pues sí, quisiera nada más comentar la situación de la xenofobia, nada más para repetir las soluciones de alguna manera, ¿no? Es que tenemos que hacer el reconocimiento de la diferencia, no como un aspecto negativo de la sociedad, sino más bien como una diferencia necesaria, característica de los seres humanos, en un concepto que empezó a pensarse recientemente a mitad del siglo XX. O sea, esta parte que te decía de la famosísima posmodernidad es lo que se vino a hacer. Cuando nosotros tomamos de manera positiva las diferencias, de alguna manera podemos co-construir, así es la palabra de Dios, podemos juntarnos y construir algo nuevo, ¿no? Y ahí es donde pues podemos también hasta poner límites, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Aquí en esta sociedad no podemos gritar, no. Sino, entonces cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces vas poniendo porque te vas poniendo de acuerdo cómo quieres que la relación interpersonal y comunitaria funcione, ¿no? Pero puto sí lo gritan en el carro titular. Ya lo viste, los venados, arriba venados, ¿no? Sí, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un día muy caluroso. Esperamos que Carmen Dumitrescu la esté pasando muy bien en estas vacaciones que le corresponden. Y está un poco molesta porque se fue la luz en Chelem. Se le fue la luz en Chelem, llevó la mala suerte del Fraccionamiento de las Américas, que a cada rato se les vaya también. Gracias por acompañarnos, gracias Joaquín. Gracias. Gracias, eres muy amable como siempre. Reflejo Público, pues seguimos aportando lo que tenemos que hacer. Esta grabación se queda permanentemente, coméntenla, tratamos de dar una idea profesional de lo que estamos viviendo actualmente los yucatecos con la gente que está viniendo a vivir acá. Gracias a los que nos acompañaron por la transmisión por radio. Nos vemos el próximo viernes con algo más de Psicología a la Mano. Buenas noches.